Acabamos de recibir el exprimidor Citring One de la empresa Citring. Si no sabes de lo que te estoy hablando, dame 30 segundos. Hace unos meses entrevistamos en el podcast Token Ingenio a Roc Viñas, que es el CEO de la empresa Citring. En ese podcast, en esa entrevista, nos explicaba Roc que habían desarrollado un exprimidor doméstico en el que tú ponías 3 naranjas, sin cortar, sin pelar ni nada, ponías las 3 naranjas enteras y a partir de ahí obtenías un zumo. Esa era su propuesta de valor y la preserie la lanzó en Kickstarter a través de una campaña de crowdfunding. En ese mismo podcast, en directo, le hacíamos una compra de esa preserie en Kickstarter y la unidad que compramos en su momento es la que nos acaba de llegar. Durante todos estos meses ha estado desarrollando, ha completado los moldes, ha hecho la preindustrialización, ha hecho el montaje. Y por fin lo tenemos aquí con nosotros para ver si realmente esa propuesta de valor se valida. Y yo pongo aquí 3 naranjas, le doy a un botón y obtengo un zumo. Vamos a verlo enseguida, pero antes de nada, bienvenidos a Token Ingenio. Pues lo dicho, tenemos el exprimidor, tenemos naranjas y tenemos una taza de Token Ingenio súper chula. Así que vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Por lo pronto, el envase está muy chulo. Pone aquí Made with Love in Barcelona, cosa que está muy guay, porque realmente está hecho en Barcelona. Cortamos por aquí. Make Everyday Extraordinary. Vale. Tenemos unas instrucciones, User Manual. Y tenemos un folletito de User that will make your life easier. Vale. Sacamos esto. Y aquí tenemos el Citring One. Creo que no queda nada más. No. Vale. Pues aquí está. Soltamos el cablecito. Y ahora que lees un poco de instrucciones para ver cómo va esto, ¿no? Aunque siendo un exprimidor, confío en que no tenga mucha historia. De feta. Vale, empezamos por buscar uno largo y ahora volvemos. Corta. Perfecto, ya hemos conseguido un largo. Lo ponemos aquí y enchufamos la máquina. Enchufar la máquina. Siguiente instrucción. Conecte el cable y accione el interruptor. Conectar la clavija del cable de alimentación a la toma de corriente. Accionar el interruptor principal de alimentación, que está aquí. ¡Oh! Clic. Oh, siliconas. Ah, muy bien. Esto era lo que nos explicaba Roc en el vídeo de las siliconas, que tú una vez después de cada zumo las sacabas, las limpiabas, las volvías a poner y quedaba todo como bastante limpito porque quedaba todo aquí recogido y simplemente limpiando las siliconas pues limpiabas el exprimidor entero. ¿Vale? Venga, seguimos. Extracción de los contenedores. Extraer el contenedor superior de su posición. Fácil. Extraer el contenedor inferior estirando de la cuchilla verticalmente hasta vencer los imanes. La cuchilla está aquí en medio, que evidentemente está tapada. Vale. Y esto aquí tiene unos imancitos que cuando lo vamos a poner, pues supongo que es lo que lo enganchará al dispositivo esto. Vale. Lavado de primer uso. Ahora ya puede limpiar los contenedores para asegurarse de eliminar cualquier suciedad accidental. Perfecto, vamos a limpiar los contenedores. Abrimos. Tenemos los contenedores limpios y vamos a seguir con las instrucciones. Colocar los contenedores de silicona. Coloque el contenedor superior encajando las puntas de silicona. Coloque encajando las puntas de silicona. Vale. Bien. Introduzca el contenedor inferior presionando desde los extremos. Asegúrese de que la silicona está plegada y encaja correctamente en el elemento central del exprimidor. Vale, desde los extremos. Los extremos
que se entiende por extremos esto. Ah, vale, perfecto. Ya está en el sitio. Coloque la bandeja recoge líquido. Bandeja recoge líquido. Esto aquí. Citring One está listo. ¿Qué más? Insertar naranjas. Pinche las naranjas en la punta rígida de la cuchilla de plástico. Aquí no lo veis, pero hay una zona central que tiene como... O sea, realmente forma parte de la silicona, no corta ni nada, pero es donde clavas las 3 naranjas. Se recomienda pinchar las naranjas a lo largo de la línea central y haga rodar ligeramente la naranja para reducir la fuerza necesaria para pincharla. Vale. Venga, pues cogemos naranjas. Naranja 1. Qué nervioso. Oh, perfecto. Bien. Esta ha entrado bien. Naranja 2. Me veo capacitado a pinchar naranjas, ¿eh? Naranja 3. Tengo 3 naranjas pinchadas. Cierre la puerta manualmente. La luz del botón cambiará de intermitente a fija si está correctamente cerrada. Sí, parece que sí. No olvide colocar el vaso en la bandeja. Pulse el botón frontal para iniciar el exprimido. ¡Hostia! No sé por qué pasa, se están escuchando ruidos. Parece como un reactor nuclear calentando. No, es broma. No hace mucho ruido. ¡Oh! Lo que sí que vibra un poco. Como una cafetera, más o menos. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, a la primera, sin fallos. Se oye como un compresor, ¿no? Ah, debe ser la cuchilla esta. Cuando metes la naranja entra la cuchilla por el centro e imagino que esa cuchilla aparte tendrá como un depósito de aire que lo hincha y es lo que exprime la naranja. Y ahora se ha abierto esto solo. Pues ya está. Ahora sacaríamos nuestras 3 naranjas o sacaríamos directamente esto entero. Ahora podríamos sacar esto entero, tirar las naranjas y queda todo el resto limpio. Y esta silicona también la sacaríamos, la meteríamos en el fregadero o donde sea y ya está. Y aquí tenemos nuestro zumo. No lo podéis ver, pero ha salido 3/4 de taza, más o menos. No he llegado a llenarla. 3/4 de taza de las 3 naranjas. Y el nivel de exprimido de la naranja, pues es este. No sé si a mano se exprime mejor o peor, pero bueno, la verdad es que exprime bastante. Bueno, pues oye, Rock, felicidades, objetivo cumplido. Ya tenemos a Citring en el mercado. La primera vez que lo probamos ha funcionado perfectamente. Tengo mi zumo de naranja. Ha sido realmente, como tú decías, ha sido fácil de usar. Pones 3 naranjas, le das a un botón. Ha sido limpio porque yo ahora, pues como tú nos decías, cogería la silicona directamente, lo echaría a lavar y no tendría más historia. Y aquí tengo mi zumo de naranja, así que muchísimas felicidades y espero que continúes con tus éxitos, igual que ya lo hiciste con la preventa de Kickstarter. Un abrazo y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.